Hola a todos mis suscriptores, bienvenidos a un nuevo relato paranormal. Hoy les contaré la historia real de un vigilante nocturno que juró nunca más volver a trabajar en una construcción. Después de vivir algo que hasta el día de hoy no se atreve a contar en voz alta, lo que sucedió allí es perturbador y lo conocerán dividido en capítulos, porque cada noche que pasó en ese lugar fue peor que la anterior. Ricardo, un hombre de 48 años, había trabajado toda su vida como vigilante. Acostumbrado a turnos largos, madrugadas heladas y soledad, pensaba que nada podía asustarlo. Lo contrataron para custodiar una construcción de apartamentos en las afueras de la ciudad. El lugar estaba cercado por láminas de zinc, con materiales de obra esparcidos, columnas a medio levantar y pasillos oscuros. El único sitio con luz era la caseta pequeña donde debía pasar sus noches. La primera noche todo parecía normal, hasta que cerca de las 2:30 de la mañana, escuchó golpes secos dentro del edificio en obra. Pensó que eran ladrones, agarró su linterna y fue a revisar. El eco de sus pasos resonaba en el cemento frío, pero cuando llegó al tercer piso, encontró algo imposible en huellas de barro fresco que no estaban antes. Huellas pequeñas. De un niño descalzo no había nadie. Ricardo regresó inquieto a su caseta, pero decidió no contar nada. La segunda noche, mientras tomaba café caliente para espantar el sueño, comenzó a escuchar lo que parecía un murmullo. Al principio creyó que venía de la radio que a veces llevaba, pero estaba apagada. El murmullo se transformó en risas de niños, suaves pero cada vez más claras, como si corrieran alrededor de la obra. Él salió con su linterna, pero élas apenas iluminaba columnas y ladrillos apilados. De pronto escuchó pasos corriendo en el piso superior. Subió corriendo, pero no encontró a nadie, excepto un balón viejo, cubierto de polvo, que rodó solo hasta detenerse a sus pies. Al tercer día, Ricardo comentó lo sucedido con un albañil que trabajaba de día. El hombre lo miró en silencio y luego le advirtió: «Hermano, usted no sabe dónde se está metiendo». Le contó que esa construcción se levantaba sobre un terreno donde, hacía más de 20 años, un edificio se había derrumbado con varias familias adentro. Entre las víctimas había muchos niños que jamás fueron rescatados. Ricardo pensó que era solo una historia para asustarlo, pero esa noche se convenció de que algo de verdad había. Escuchó golpes en la puerta de su caseta y, al abrir, no había nadie. Solo el mismo balón, mojado, como si alguien lo hubiera sacado de un charco. La cuarta noche fue insoportable. Ricardo caminaba con su linterna cuando escuchó un grito desgarrador que parecía venir de debajo de la tierra. Se paralizó, pero al instante comenzaron más gritos, llantos, voces, suplicando ayuda. Los sonidos parecían salir de las mismas columnas de cemento. Golpes, lamentos y, entre todo, una frase repetida por varias voces: «No nos dejes aquí». Ricardo huyó a su caseta, pero la puerta se cerró sola tras él. La linterna comenzó a fallar y en la oscuridad pudo ver siluetas pequeñas moviéndose, como si rodearan la caseta desde afuera. Cansado y con miedo, decidió que esa sería su última noche, pero la construcción no lo dejó ir tan fácil, y esa madrugada vio claramente a un niño parado en el tercer piso. Llevaba ropa sucia y la cabeza inclinada al alumbrarlo. El niño levantó la vista, no tenía hoyos, solo cuencas vacías, y le hizo un gesto con la mano para que subiera. Ricardo corrió, pero al llegar al portón principal, el candado estaba cerrado por dentro. Tuvo que esperar el amanecer, encerrado y escuchando voces que lo llamaban por su nombre. Cuando los albañiles llegaron a trabajar, lo encontraron tirado en el suelo, temblando, con el balón viejo entre sus brazos. Renunció ese mismo día. Nunca más volvió a trabajar en una construcción. Don Ernesto creyó que al entregar el uniforme y alejarse de aquella construcción, todo terminaría. Pero las noches siguientes, ya en su casa, comenzaron los mismos ruidos a pasos arrastrados en el pasillo, golpes secos en la puerta de su habitación y la sensación constante de que alguien lo observaba desde la ventana. El hombre empezó a pensar que lo que sea que habitaba esa obra lo había seguido.
Una madrugada despertó empapado en sudor. Había soñado con la misma figura encorvada que veía en la construcción, pero esta vez lo llamaba por su nombre. El susurro era tan claro que aún despierto lo escuchó repetir: «Vuelve, lo que empezaste no ha terminado». Ernesto temblaba. Intentó convencerse de que solo era su mente jugándole malas pasadas, pero la voz resonaba dentro de su cabeza como un eco imposible de ignorar. A los pocos días, un antiguo compañero de seguridad fue a buscarlo. Le contó que desde que él renunció, ningún vigilante soportaba más de 2 noches. En la obra escuchaban lamentos. Veían luces en pisos sin terminar, y algunos juraban que la silueta de un hombre colgaba en las escaleras. «Esa construcción está maldita, Ernesto, y parece que contigo se llevó algo pendiente», dijo el compañero, antes de marcharse. Ernesto, desesperado por encontrar una explicación, comenzó a investigar. Descubrió en los archivos de prensa que años atrás el terreno había sido escenario de una tragedia. Un obrero murió en circunstancias extrañas, cayendo desde un andamio en el mismo piso donde él veía la silueta. La obra había estado detenida durante meses por demandas y rumores de que alguien había manipulado las herramientas del trabajador. Nunca se supo si fue accidente o venganza. Cansado de las pesadillas y el acoso de esa presencia, Ernesto tomó una decisión: volvería una última vez a la construcción, no como vigilante, sino para enfrentarse a lo que fuera que lo seguía. Con una linterna en mano, entró de madrugada. El lugar estaba vacío, silencioso, pero el aire era sofocante. Subió al piso donde todo comenzó y apenas llegó, escuchó detrás de él la voz quebrada: «No debiste dejarme caer». La linterna titiló, y aunque estaba solo, juró sentir una mano helada posarse sobre su hombro. El frío en el hombro de Ernesto lo paralizó. Su respiración se volvió pesada mientras la linterna titilaba con violencia, hasta apagarse por completo. En la oscuridad, la voz volvió a escucharse, más clara, más cercana. No fue un accidente. Un destello breve iluminó el pasillo, como si alguien hubiera encendido una chispa metálica. Frente a él apareció la figura del obrero, el uniforme desgarrado, la cabeza ladeada, los ojos blancos como ceniza. Ernesto, temblando, alcanzó a balbucear: ¿Qué quieres de mí? El espectro avanzó un paso y la respuesta lo atravesó como un cuchillo: justicia. Tú viste quién soltó las cuerdas. Tú callaste. En ese instante la memoria de Ernesto lo golpeó con brutalidad. Años atrás, antes de ser vigilante, había trabajado fugazmente como ayudante en esa misma obra. Él había visto cómo un capataz aflojaba deliberadamente las cuerdas del andamio en una discusión por deudas. Ernesto nunca dijo nada. Y el hombre murió. La culpa que había sepultado regresaba ahora convertida en un espectro hambriento de verdad. Esa noche, Ernesto salió de la construcción con el rostro desencajado. Al día siguiente, entregó a la prensa local y a las autoridades un testimonio completo sobre lo ocurrido años atrás. Nombró al capataz responsable, explicó lo que vio y por qué cayó. La historia se volvió noticia. La familia del obrero por fin tuvo una verdad que durante años les había sido negada. Pero Ernesto no encontró paz. Aunque habló, las noches siguieron siendo iguales en pasos en el pasillo, golpes en la ventana, susurros llamándolo. Comprendió que ya no era cuestión de justicia terrenal, sino de que su silencio lo había marcado para siempre. La última vez que alguien lo vio, estaba caminando hacia la construcción con una linterna en mano y nunca volvió a salir. Y así terminó la historia de Ernesto, el vigilante que descubrió demasiado tarde que el silencio también condena. El espíritu del obrero no solo buscaba justicia, también buscaba recordarnos que la verdad nunca desaparece, aunque intentemos enterrarla. Hoy, nadie se atreve a trabajar en ese edificio. Los obreros que entran escuchan aún los pasos pesados en los andamios y juran que una linterna parpadea cada medianoche, como si Ernesto todavía siguiera recorriendo el piso vacío, atrapado en la misma oscuridad que alguna vez ignoró. Si esta historia te puso la piel de gallina, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y acompáñame en más relatos paranormales que no te dejarán dormir.